Señor. Queremos el plato principal de tu palabra para nuestra vida. Unge a tu sierva que nos trae tu palabra. Que la unción de tu Espíritu esté en ella y sobre nosotros para tener un corazón humilde, sencillo y de fe para oír tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Recibimos a la ministra Eva con todo nuestro corazón. Un cálido aplauso. Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Qué bueno que podemos estar en la casa de Dios. Amén. Si vino triste, estamos en el lugar correcto. Si vino con agradecimiento, estamos en el lugar correcto. Si vinimos con crisis de fe, estamos en el lugar correcto. Amén. Su presencia es el lugar correcto de nuestras vidas. Amén. No hay manera de que no nos hable. Y por supuesto que la presencia de Dios está en todos lados, pero no podemos negar que hay una bendición especial cuando el culto es en comunidad. Amén. Decía el pastor en el mensaje que enviaba a la mañana, somos un cuerpo y sí, estamos dolidos, porque una parte del cuerpo está sufriendo. Pero nosotros somos los que les vamos a dar fuerza. Nosotros somos los que los vamos a sostener en este tiempo de dolor. Por eso debemos estar fuertes para sostener a aquellos que están cayendo en medio del dolor. Amén. Tenemos un compromiso, iglesia. Amén. Necesitamos, como decía el pastor, estar renovados en este tiempo, actualizados. Y Raki usaba una expresión que está 100% relacionada con la palabra y es: ¿qué ofrenda de adoración le trajimos? Aquí hay un altar. Acá hay un altar, sí. Acá hay un altar de adoración. Amén. Es el cotidiano. Es el que no puedo faltar ningún día. ¿Entendió? A este altar de adoración no puedo faltar ningún día. Ningún solo día de mi vida puedo no estar en el altar del Señor. Pero aquí también hay un altar, donde como comunidad vinimos a ofrendar, vinimos a ofrecer. Y el Señor ponía fuertemente en estos días esta palabra. ¿Qué ofrenda le estamos dando? Por supuesto que es importante la ofrenda material que nosotros hemos venido a traer. Sí, que la dimos para el sustento de la iglesia. Pero hay otra ofrenda que cada vez que nosotros entramos por esa puerta, el Señor está atento a mirar. El Señor está atento porque dice su palabra que el que escudriña los corazones. Amén. Así que Él está atento cuando nosotros traspasamos esa puerta para ver qué ofrenda. Y como yo le digo, más allá de nuestra circunstancia, ayer charlábamos con mi compañera de limpieza y decíamos, yo voy con mis crisis de fe a la iglesia, pero voy, porque es allí donde hay respuestas, y si no hay respuestas, sí me voy con paz. Amén. Amén, porque es real. Hay veces que no va a haber respuesta, pero la paz de Dios está esperando para llenar nuestros corazones. Amén. Qué importante es, y lo hablamos desde el principio de año, la importancia del altar, de los altares en los hogares, que yo creo que en este tiempo aún me atrevo a decir, y no para entrar en simbolismo, porque muchas veces pensamos que el poder de la palabra es en el libro, en lo material. No, el poder de la palabra está en que yo creo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, para saber qué dice y para poder sostenerme de ella, tengo que conocer de ella. Si yo solo tengo el libro, no sirve. La eficacia está en ser hacedores de la palabra. Amén. Es más, y no oidores olvidadizos. Amén. La palabra de Dios es maravillosa, ¿sí? Pero el altar, yo creo que aún tiene que
de forma material aún en nuestros hogares, algún rincón, algo que diga, acá voy a depositar la petición que me dieron. Alguien me confió su necesidad. Además de aquí, como nosotros tenemos la caja, ¿sí? También. Porque entonces, si yo lo veo, empiezo a tener el ejercicio de que tengo que acercarme a ese altar. ¿Amén? ¿Va comprendiendo? Por supuesto que cada uno, porque la espiritualidad es individual y es comunitaria también. Es individual y es comunitaria. ¿Sí? Porque imagínense que muchas veces, y por ahí nuestros músicos y nuestros adoradores nos pueden decir cómo ellos reman un culto para que la presencia de Dios pueda manifestarse a pesar de estos corazones que vienen cargados, atribulados, cansados. Ustedes fíjense que no es lo mismo como entramos que como salimos. Un día vamos a hacer el ejercicio de filmar nuestros rostros, nuestras caras cuando llegamos y hacerlo cuando nos vamos. No es lo mismo. Gracias a Dios que no es lo mismo, porque entonces vemos que el obrar de Dios se manifiesta. Amén. A pesar de nosotros se manifiesta, porque Él está con el corazón para dar, con el corazón para ofrecer su gracia. Amén. Y el Señor ponía fuertemente en estos días este tema de la ofrenda. Amén. Y yo quiero compartir hoy me traje el machete, siempre lo tengo, pero ¿saben qué? Nunca lo leo. Nunca lo leo. Y si me falta, no tienen idea de la desesperación que me agarra si me lo olvidé o algo por el estilo. Pero nunca lo leo. Pero como yo ya estoy más grande, ya me empiezo a olvidar cosas que después digo, esto tendría que haberlo dicho. Más allá de que creo en la presencia que me guía del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, hoy voy a leerles el machete, ¿sí? Pero quiero empezar, que busquen conmigo en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 12. Yo tengo la versión Dios habla hoy. Amén. Yo siempre explico esto porque hay personas que tienen la Reina Valera, tienen algún otro tipo de versión y por ahí a veces se encuentran con que hay palabras diferentes, pero la esencia de la palabra es la misma. Amén. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Si lo han encontrado, vamos a leerlo. Este lleva por título La vida nueva. Dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen así a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Qué hermoso pasaje. Amén. Nos está haciendo una invitación. El libro de Romanos, todo el libro de Romanos, por supuesto que ya el Evangelio empieza a predicarse a los gentiles. El pueblo judío tiene que hacer una comprensión de que no son solo ellos el pueblo elegido, sino que la palabra de Dios es para todos. Y entonces el apóstol empieza a enseñarle a esas otras comunidades no judías acerca de la nueva vida en Cristo. Y entonces, después de hablarle acerca de la salvación de Israel, de lo que Dios está obrando, empieza a hablarles, y por eso empieza con por tanto, por lo tanto. Amén. Pero antes de pasar a este pasaje de Romanos, yo quiero brevemente recorrer este concepto, esta definición y esta acción de ofrenda. Si ustedes tuvieran que decir
concepto de ofrenda en la Biblia? ¿En qué libro? En Génesis. Génesis 4. ¿Sí? Específicamente comienza a hablar acerca de la ofrenda de Abel y de Caín. ¿Sí? Ahí comienza. Nosotros recordemos, ¿sí? Porque hay cosas que en el pasaje no están explícitas. Se cuenta la historia, se la narra, ¿sí? Pero no hay algunos detalles que son muy importantes que nosotros necesitaríamos saberlos, por decirlo así, pero que con la esencia de toda la Biblia ya entendemos de qué se trataba. ¿Sí? Nosotros recordemos que el libro de Génesis se le atribuye a Moisés, que lo escribió muchos años después. ¿Sí? Y toda la historia del Pentateuco. Y entonces dice que Caín y Abel se presentan, ¿sí? A darle una ofrenda al Señor. Uno que trajo. A ver, como estoy muy maestra de escuela bíblica. Uno trajo, Abel trajo un cordero. La Biblia sí detalla de él que era el mejor. Era perfecto. ¿Sí? Dice que Caín trajo frutos, verduras, ¿sí? Porque él era labrador, ¿sí? Era agricultor. No dice nada de eso, no dice cómo era la ofrenda de él, pero sí nos dice el resultado de la acción. Dice que no aceptó a Caín y a su ofrenda, y sí aceptó la ofrenda de Abel. ¿Amén? A mí siempre me impactó este pasaje, ¿sí? Y más que aparece al principio de la Biblia. No explica por qué no la aceptó. Nosotros podemos hoy interpretar que parece que no se trata solo de traer la ofrenda. Se trata de que Dios mira las intenciones del corazón. ¿Amén? ¿Se entiende? Nosotros hoy podemos entender que Dios mira las intenciones del corazón. Como el otro día que predicaban acerca de Samuel, ¿sí? ¿Qué vio Samuel en David? ¿Qué vio Dios en David? El corazón. No vio ni su parecer ni su estatura, vio el corazón. Y aparentemente cuando ellos trajeron la ofrenda, el corazón de Caín no estaba conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe por qué podemos darnos cuenta? ¿Por qué no se puede un poco disgustar con Dios porque no acepta la ofrenda? Pero de ahí a terminar con la sangre de su hermano en sus manos es una cosa absolutamente diferente. Y Caín mató a su hermano. Eso es lo que Dios había visto en su corazón. Y fíjense que el primer hecho que la Biblia relata de la ofrenda nos presenta esta situación tremenda. Amén. Entonces, parece que es importante que no solo es lo que ofrezco, es cómo lo hago. Amén. ¿Por qué es importante esto? Es importante para la vida, es importante para todo. Diego lo expresaba en la prédica cuando él hablaba del amor y la misericordia. ¿Cómo hago lo que hago? ¿Con qué actitud? Amén. Entonces, ¿cómo traigo mi ofrenda? ¿Cómo la traje? Como yo les digo, puedo venir con crisis de fe, pero en el fondo estoy buscando respuestas de Dios. En el fondo estoy tratando de que Dios me convenza de que sí su amor es real, de que sí su amor me sostiene. Si nosotros venimos aún con esa crisis, es porque yo estoy esperando que papá me hable una vez más. Amén. Entonces, no es solo la ofrenda, es mi corazón. Amén. Y después nosotros vamos a encontrar distintas cosas en la Biblia acerca de lo que tiene que ver con los actos de cómo ofrendamos. Usted va a encontrar en el libro, como por ejemplo de Levíticos, ¿sí? Que están todas las leyes, todas las cosas, todavía ofrenda, y la ofrenda está muy relacionada con el sacrificio también, ¿no? Muy emparentada con el sacrificio. Pero siempre va a haber una disposición del corazón. Y ofrendar tiene que ver con una acción. Tiene que ver con la acción de que yo vengo, de que yo traigo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Yo ofrezco, yo tengo que venir. ¿A dónde iban ellos?
Ellos iban a lugares donde o directamente ofrecían ese lugar como un altar para el sacrificio, o ya cuando estaba el tabernáculo, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento ya en el templo, ¿sí? Entonces, parece que la ofrenda también tiene que ver con mi relación con Dios, con cómo me acerco a Él. Amén, mueve mi voluntad. Yo tengo que tener una acción, traigo a disposición. Amén. Y eso lo vamos a ver en la esencia del Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento nos rompe todos los esquemas. ¿Saben por qué? Porque el que se ofrece como ofrenda es nuestro Señor. La ofrenda perfecta. Amén. Pero además, todas las veces, ¿sí? Hay una palabra que menciona didomi. Yo siempre les digo cuando me escucha, por ahí digo, capaz que un día me escucho un hebreo nombrar una palabra, seguro está mal pronunciada, ¿sí? Pero didomi, esta palabra aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, ¿sí? Muchísimas veces. Pero ¿qué pasa? ¿Saben qué? El 25 de las veces que aparece esta palabra es Dios o Jesús que se ofrece. Él es el dador, Él es el que da. ¿Lo entendió? Fíjense, ya el Nuevo Testamento nos presenta este concepto de una manera totalmente diferente. Nosotros vemos al Dios que se ofrece, al Dios que nos da. Por supuesto que ese Dios que nos da está en todo el Antiguo Testamento también, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos da? Nos da el pan diario, dice el Padre Nuestro, la lluvia y la cosecha y el alimento, la vida y todo lo que necesitamos. Nos da arrepentimiento, aún mueve nuestro corazón para arrepentirnos. ¿Amén? Amén. Nos da victoria, nos da gracia, nos da amor, nos da sabiduría, nos da el Espíritu Santo, nos da dones espirituales, nos da una herencia, nos da el reino, nos da la vida eterna y nos dio a su Hijo unigénito. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es el Jesús que se ofrece, es el Dios que se ofrece. Todo esto que yo dije tiene pasaje bíblico. Amén. Y nosotros entonces llegamos a una concepción, ¿sí?, de lo que nosotros tenemos que ofrecer. Parece que en cuestión de ofrecernos deberíamos ofrecernos parcialmente o todo. Todo. Parece que todo. Por supuesto que el sacrificio ya está hecho, pero nuestra ofrenda tiene que ser una ofrenda diaria. Nuestra vida. Y ahí sí, si quieren, vamos. Antes de eso, ¿por qué nosotros ofrendamos? Porque dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Amén. Dice otro pasaje, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que las hiciésemos en ellas. Quiere decir que nosotros ofrendamos. ¿Por qué? Porque somos semejantes a Él. Y Él, en cuestión de ofrenda, dio la mejor. Ese es el parámetro de nuestra ofrenda, nuestro Señor. Por supuesto que dice que nosotros vamos en crecimiento. Nos dice, a veces decimos no, pero yo no soy el Señor. Y yo tengo muchas personas que me dicen, bueno, yo no soy vos, yo no soy vos, yo no puedo tal cosa, ¿sí? Y la palabra de Dios dice, hasta que crezcamos ¿a qué altura? A la altura de la plenitud de Cristo. Amén. A la altura de la plenitud, a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es importante cómo ofrendamos. Cuando yo ofrendo, estoy en la esencia de aquel que me creó. Amén. Soy semejante a Él. Y entonces, a la luz de esto,
Yo voy a leer la palabra de Romanos. Dice: por lo tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos. Acá habla de la voluntariedad, como decía el pastor, de la voluntad. Dios jamás va a venir a violentarnos. Amén. Las estructuras de las iglesias te pueden violentar. El activismo de las iglesias te puede violentar. Pero Dios jamás va a violentar tu voluntad para que puedas ofrecer. Amén. Es voluntario. Decía el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su palabra en mi boca de continuo estará. Bendeciré a Jehová con mi alma. Amén. Todos los días de mi vida me ofrezco. Todos los días de mi vida ofrezco una ofrenda. Me presento. Entonces dice el apóstol: preséntense ustedes mismos. Preséntense ustedes mismos. Iglesia, presentémonos nosotros mismos. Nadie me tiene que decir que yo necesito ofrecer mi vida. Debería ser una comprensión de lo que el Espíritu Santo le habla a mi espíritu. Amén. Ahora, ¿lo estoy escuchando? ¿Escucho la voz de Dios? ¿La busco? Eso solo pasa en el altar. Eso solo pasa en la presencia de Dios. Y entonces nosotros recordamos que no solo me tengo que presentar, no solo tiene que ser voluntario, sino que dice: preséntense como ofrenda viva. La versión Reina Valera dice: presenten sus cuerpos, ¿sí? En sacrificio vivo, ¿sí? Sí, ahí hay algo, una relación que hace con el sentido de las ofrendas, porque había ofrendas que tenían que ver justamente con un animal vivo, con un animal muerto, con las verduras, con las primicias, ¿sí? Pero dice: preséntense ustedes. ¿Y cómo tiene que ser esa ofrenda? ¿Cómo tiene que ser ese sacrificio? Santa la ofrenda. Santa. Y santo es apartado. No solo tiene que ver con un sentido de asepsia, con que yo tengo que estar perfecto ante Dios. No, tiene que ver con que tengo una mente que entendió que mi mente es mente del reino de Dios, que mi mente está para la misión del reino de Dios. Eso es apartado. Amén. Eso es apartado, que yo sé que el mundo va en una dirección, pero yo voy en otra. Amén. Y ahí dice también esta esencia. Entonces, nuestra ofrenda es una ofrenda santa. Amén. Agradable. Podemos pensar que estoy con mi ofrenda haciendo lo mejor, pero me puede pasar que el Señor me diga: no, porque vi tu corazón. Vi tu corazón, y tal vez hasta nos convencemos de las buenas intenciones, pero que el Señor nos mira acá, y en vez de enojarnos como Caín y hacer desastre, qué bueno es que podamos decir: a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué el Señor no está aceptando mi ofrenda? Porque también la Biblia habla de que hay ofrendas que son ofrendas de arrepentimiento, ofrendas de remisión de pecado. Amén. No es necesario y no debemos actuar como Caín, porque de hecho la historia de Caín y Abel nos da la relación que nosotros tenemos que tener como humanidad los unos con los otros. ¿Por qué me buscas a mí? ¿Por qué me preguntas a mí? Por Abel. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y la respuesta, iglesia, es sí. Soy guarda de mi hermano. Soy el guardián de mi hermano. Soy quien lo sostiene. Soy quien cuida su espalda. Soy quien lo sostiene en oración.
cuando está pasando por el valle de sombra y de muerte. Amén. Sí, somos guarda. Amén. Ofrenda santa y agradable. Dice, este es el verdadero culto que deben ofrecer. No hay otro culto. Este es el verdadero. Y culto no es solo este momento, que es el mejor momento que tenemos como comunidad. Este es nuestro mejor momento, iglesia. Disfrutemos cuando estamos juntos. Tenemos que llorar juntos como lo hicimos al inicio. Lloramos juntos. Celebramos lo que Dios hace en nuestras vidas, los testimonios, los celebramos juntos. Amén. Tenemos que disfrutar de ser comunidad. Si hay algo que el enemigo no nos puede robar, es esa identidad. Somos comunidad, somos familia, somos iglesia. Amén. Entonces, este es el verdadero culto que deben ofrecer. No solo aquí, en la vida cotidiana. Amén. Soy iglesia en la cola del banco. Soy iglesia cuando tengo que estar, nuestros hermanos han estado en los hospitales todos estos días. Soy iglesia en los hospitales cuando no está la atención. Amén. Somos iglesia donde nos movemos. Soy iglesia en la universidad. Amén. Entonces mi culto también lo llevo ahí. Amén. A veces tenemos esa capacidad como de disociarnos. ¿Vieron? Había un dibujito, muchos son jóvenes, pero hace muchos años, había un dibujito de Disney que cuando se subía al auto a manejar se transformaba. Hasta le cambiaba el aspecto, se volvía más grandote todo. Que no nos pase. Amén. Somos iglesia donde vamos. ¿Por qué es importante esto? Porque donde yo camino, camina la luz de Cristo. Amén. Donde yo camino, retrocede la oscuridad. Amén. Su palabra dice en el libro de Lucas que Él vino para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad. Y yo soy su hija. Donde camino también camina la luz de Cristo. Amén. Y dice su palabra, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. ¿Sí? Y acá uno tiene que tener mucho cuidado, porque no nos está diciendo que nosotros evadimos la realidad en la que vivimos. Amén. No nos dice eso. ¿Sí? Porque es aquí donde muchas veces, en este tipo de pasajes, donde se ha hecho mundo iglesia. Amén. No vivan en los criterios de este tiempo. Imagínense si como iglesia viviéramos y habláramos con los criterios del tiempo presente. ¿Cuál es el criterio del tiempo presente? La individualidad. Nosotros como comunidad ya, con el solo hecho de tener este nombre, le declaramos la guerra al mundo espiritual. Con solo portar el nombre. Amén. Porque uno de los gigantes más grandes que se levantó en esta era es el individualismo, donde todo se basa en mis necesidades, en mi tiempo, en lo que yo quiero, ¿sí? Aún en las familias pasa. Amén. Y entonces nosotros vamos a contracorriente. ¿Cuáles son los criterios de este tiempo presente? Y nosotros nos podemos ver en las cosas que pasan. Vemos un niño que se baja del colectivo, del autobús escolar, donde se le ha hecho bullying todo el día, toda la semana, se tira de un puente. Vemos una joven que fue tan lastimada que pide eutanasia. Vemos matrimonios y familias que se rompen. Vemos mujeres violentadas. Este es el tiempo presente. Nosotros podemos pensar, ¿saben cuándo pensamos con criterio de este tiempo presente? Cuando nosotros decimos, esto no va a cambiar más. Porque ya está todo escrito. Porque ya el Señor viene. Y sí, el Señor viene. Eso es una promesa que Él dejó. Pero hay algo que nos dijo en la parábola de las 10 vírgenes. Nosotros
no dejamos de velar hasta que Él viene. La iglesia trabaja hasta el último día que el Señor nos levanta de esta tierra. Amén. No dejamos de trabajar, no dejamos de hacer la misión. Cuando la iglesia piensa así, piensa con criterios del tiempo presente. Amén. Pensamos así. Sí hay señales, sí hay muchas cosas que están sucediendo, pero a la iglesia eso la tiene que despertar para hacer la sal que este tiempo necesita. Amén. ¿Por qué nosotros no tenemos que pensar con los criterios del tiempo presente? Porque dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Amén. Con este ejemplo que yo les daba, si todo está perdido, la iglesia se mete puertas para adentro y cantamos y alabamos al Señor porque el Señor ya está por venir y nos va a llevar. Todo lo contrario, la iglesia tiene que abrir sus puertas y salir corriendo a rescatar a aquellos que todavía necesitan escuchar el mensaje poderoso del Evangelio. Amén. Que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo libera, que Cristo transforma toda realidad por más difícil que parezca. Amén. Esa es la actitud de la iglesia. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos también nuestra manera de cómo traigo la ofrenda. Amén. Y termina diciendo, para que lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es santo y lo que es agradable. Amén. Es con esta actitud de vida que nosotros empezamos a conocer su voluntad y a hacerla. Amén. Ahora usted me puede decir, y si nuestros hermanos hoy estuvieran aquí, los que están directamente atravesando este dolor, nos podrían decir, ¿y qué traigo? ¿Y qué ofrezco? Y con toda la razón del mundo. Con toda la razón del mundo. Nosotros vivimos, por lo menos los que crecimos de generaciones anteriores, una espiritualidad evasiva. Que el cristiano siempre tiene que estar victorioso, siempre tiene que ser exitoso. Y que si se permite la tristeza, si se permite la angustia, algo está haciendo mal. Nosotros podemos ofrecer aún en medio del dolor nuestra alabanza, nuestra oración. En los Salmos se relata parte de la historia del cautiverio de Israel en el desierto. Y decían los israelitas, nos piden que cantemos. Nosotros queremos colgar las arpas y ellos piden que cantemos, porque parece que el cántico del pueblo de Israel era maravilloso, era poderoso. Y si hay algo que nos pasa, es que cuando llegan los problemas, cuando llegan las luchas y las pruebas, dejamos de cantar, dejamos de adorarle, dejamos de buscar, dejamos de presentarnos como ofrenda viva. Amén. Ahí siempre me impacta, yo soy muy observadora y en los encuentros de mujeres a nivel ciudad, tanto lo de pastoras y líderes como los que se han hecho inofendibles, hay un coro, yo tengo una expresión por ahí media vulgar, pero que se repone cuando está ese coro, ¿sí? Y dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestro cántico se llenará de gozo, amén, de risa. Nuestros labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor, amén. El pueblo de Israel estaba atravesando su cautiverio. Seguramente no es cautiverio lo que nosotros pasamos, pero estamos igual que ellos. Muchas veces en medio del dolor, pero aún en medio del dolor hagamos el ejercicio de cantar. Amén. Hagamos el ejercicio de adorar. Después de que nosotros vivimos como familia la despedida de Nathan, a mí me tocó predicar y yo sentía en mi corazón que tenía que comenzar diciendo
Dios es bueno. Dios es bueno, amén. Porque esas cosas nos impactan. Esas cosas van directo a nuestra fe. Pero cuando nosotros doblegamos nuestro espíritu para que lo adore, para que lo bendiga a pesar de la dificultad, el Espíritu Santo obra. Amén. Y también quiero solo dejar en su memoria 2 ofrendas. La viuda de Sarepta le cocinó lo último que tenía. Amén. Lo último, cocinámela a mí. La tortilla, el pan. Amén. Cocinámela a mí. Yo como madre, sí, porque a veces, claro, nosotros leemos la Biblia, sí, había que cocinársela al profeta. Sí. Y después hubo prosperidad sobre eso. Porque dio todo lo que tenía. Sí, Señor. Amén. Y en esa figura del profeta vemos la figura de Dios. Ofrecerle a mí lo último que te queda. Y nosotros vamos al Nuevo Testamento y tenemos otra viuda. Permítanme, yo siempre tengo mucha debilidad por mirar las historias de las mujeres en la Biblia. Amén. Y dice que una viuda ofrendó, ¿cuánto? Todo lo que tenía. Y pasaban otros, porque Jesús estaba mirando. Jesús estaba observando. Aquel que escudriña lo más profundo del corazón, te observa, me mira. Y puede estar entre una multitud que está dando, pareciera todo. Amén. Pero Jesús dijo, esta viuda dio todo lo que tenía, no dio de lo que le sobra. A Jesús no le gustan las obras. Amén. No le gustan las obras. No le gusta lo que te sobra de tiempo. No le gusta lo que te sobra de recursos para que lo ofrezcas. No le gusta el resto que tenés de emociones para sostener a otros. A veces sostenemos a otros, aún en medio de nuestro propio vuelo, de nuestra propia crisis. Y ahí estamos, no dejándolos caer. Esa es la ofrenda que el Señor espera. Amén. ¿Cómo vamos a ofrendar? Y como les dije, acá hay un altar. Todos los domingos está el altar. Amén. Yo siempre digo que si tuviéramos ese entendimiento y esa comprensión, entraríamos con unas ganas tremendas de levantar nuestros brazos. Yo a veces no bailo para no generar un espectáculo, les quiero decir, pero a veces no tienen deseo como de salirse. Cuando Dios me bautizó en el Espíritu Santo por primera vez, me hizo danzar. Me hizo danzar a mí y a 20 niños de mi misma edad que estábamos en la iglesia. Y fue algo maravilloso. Yo solo sé lo que sentí. Todos los demás me contaron lo que vieron. Amén. Pero qué importante es, ¿qué le vamos a ofrecer al Señor? Y yo quiero decirte que aquel que se ofrece no descansa. Dice su palabra que no duerme el que guarda a Israel. Amén. Ya me compartían la palabra que traía el otro día y a mí me quedaba fuertemente. Y subió a la casa del alfarero y lo encontró trabajando. El Señor siempre. Y hoy en el coro que no lo terminamos de cantar, dice que cuando Él hace silencio es porque está trabajando. Amén. Yo quiero motivarte en este tiempo, invitarte a que puedas ofrecerte de todo corazón. Que no reserves nada. No reserves nada. Porque de lo que tenemos les puedo asegurar que sin Él nada nos sirve. A veces tal vez lo único que tengo para ofrecer es hasta mi propio dolor, mi propio desierto, mi propia lucha. Pero qué mejor dejárselo a Él, que Él va a obrar en medio de esa situación. Amén. Yo les invito a ponerse de pie. Vamos a estar orando juntos. Amén. Que podamos presentarnos delante de Él. Se nos viene muchísimo trabajo. Nosotros, como
comenzábamos el otro día en la escuela bíblica, ya llevamos, creo que, no les miento, 5 clases, hermano. 5 clases. Recibiendo la bendición que ellos nos dan. Amén. Y en la reunión comenzábamos de planificación y yo les preguntaba, ¿cómo están? Les digo, pero quiero escucharlas, ¿cómo están? Porque son mis compañeras, porque necesito saber para acompañarlas. Y se volvió un momento de adoración, de ministración tremendo. Amén. Y hoy el Señor te invita al altar. Puedes venir, puedes quedarte en el lugar, pero hoy el altar te está esperando. Y el Señor te pregunta, ¿cómo estás? Pero ese cómo estás de una persona interesada en escucharte. En ese cómo estás de una persona que no va a juzgarte si le decís, estoy enojada con vos, no entendí tal cosa. Oh Señor, te vengo a agradecer, porque a veces me olvido que cada cosa que recibo es porque a ti te ha placido, ¿sabes? Amén. Pero en medio de cualquier situación, no dejemos de ofrecer. No dejemos de ofrecernos. Así que, iglesia, yo te invito a que puedas venir a recibir de Él, pero también trae algo. Ofrecerle algo. Amén. Dice que cuando Él nació, y nosotros les enseñamos a nuestros niños a que les vamos a dar regalos a ellos, ¿vieron? Pero la esencia de la Navidad es que nosotros le ofrecemos a aquel rey niño agradecimiento por todo lo que hace. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Señor, porque hoy sentimos tu altar, porque hoy lo vemos. Y tal vez hoy, cuando llegamos